Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexum, yo soy la maestra Paulina. En esta serie de videos estamos resolviendo los ejercicios de la materia estudio del cambio. Es la etapa número 2, la de derivación. Y estamos en la primera actividad, es el último ejercicio de esta primera actividad de aprendizaje, es el número 7. Entonces este video comienza con este ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Dice ejercicio número 7, la función de posición de una piedra que se lanza verticalmente hacia arriba es s de t igual a menos 16t cuadrada más 96t más 20, donde s mide la altura a la que se encuentra la piedra en pies después de t segundos. Encuentra la velocidad promedio en el intervalo de t igual a 2 segundos a t igual a 2.4 segundos. O sea, estoy lanzando una piedra y me pregunta, bueno, a los 2 segundos en dónde estuvo y luego a los 2.4 segundos en dónde estuvo y cuál fue ahí la velocidad promedio entre esas dos posiciones que encontramos, ¿ok? Entonces, acuérdense que la velocidad promedio no es nada más ni nada menos que la razón de cambio promedio. En el anterior ejercicio nos dicen esa definición, nos dice la razón de cambio promedio en ese tipo de ejercicios en donde hablamos de posiciones y distancias y todo eso. También se le suele llamar velocidad promedio. Entonces, cualquiera de las dos, pues es eso. ¿Ok? Entonces vamos a escribirle aquí nomás velocidad promedio. Y el cálculo va a ser lo mismo que si hiciéramos la razón de cambio promedio. Entonces, en este caso la función es s y es respecto a t. O sea, sería un delta s entre delta t. O bien s de t2 menos t1 menos s de t1 entre T2 menos T1. ¿Sí? Entonces hay que identificar quién es T1, quién es T2. Y identificamos aquí de dónde empiezo este 1, de dónde termino este 2. Y acuérdense que esos segundos ya no los anotamos, porque ya sabemos que la T se mide en segundos. Entonces nomás ponemos 2 y ponemos 2.4. ¿Sí? O sea, las S de aquí son de segundos y la S de acá es de posición. ¿Ok? Entonces no las vayan a confundir. Entonces las quitamos, no las necesitamos, ya sabemos que se mide en segundos. Ok, nos quedamos con el 2, con el 2.4 y acuérdense que ya sea que lo hagamos directo aquí, sí, que o sea que hagamos quién es ese de T2, quién es ese de T1, luego aquí mismo la resta y todo, o lo hagan por pedacitos. Ok, entonces por pedacitos es primero calcular quién es ese de T1, que es en donde yo vea t's en la función s, pues pongo 2. Nuestra función es esta de aquí. Entonces es menos 16 por 2 al cuadrado más 96 por 2 más 20. Ok, 96 por 2 aquí. Ahí está. Ok, y eso nos da un total de 148. O sea que en 2 segundos está a 148 pies la piedra, ¿ok? Porque se mide en pies, está midiendo en pies. Sí, en pies. Y ese de T2 es 2.4, entonces donde veamos la T ponemos 2.4. Entonces es menos 16 por 2.4 al cuadrado más 96 por 2.4 más 20. 2.4. ¿Ok? Y eso nos da un total de 158.24. O sea, subió un poquito más de 2 segundos a 2.4, pues sube un poquito, ¿no? Y ahora nos pregunta por la velocidad promedio, entonces hay que hacer una resta de esto para ya tener el numerador directo. S de T1, ahí está. Y va a ser 158.24 menos 148. Ok, eso nos da un total de 10.24. Y ya sea que hagamos aquí en un pedacito que nos quede la resta de T2 menos T1. O sea, de 2.4 menos 2, nos va a quedar 1.4. Y acuérdense que nos quedamos con los últimos dos que calculamos si hacemos este orden. Y es la división entre ellos, tal cual. Entonces aquí arriba es un 10.24 y abajo un 0.4. Y nos queda un 25.6. Entonces la velocidad promedio de la piedra
en ese intervalo de tiempo de 2 a 2.4 es de 25.6. ¿Ok? Entonces, hasta aquí quedarían todos los ejercicios de razón de cambio promedio. Nada más hay que acordarnos. No importa si escribimos razón de cambio promedio, RSP, o utilizamos las deltas, delta Y, entre delta X, o no sé, si ya cambia el nombre de la función, pues van a cambiar esas letritas. Pero lo importante es que siempre la operación, el cálculo es lo mismo, ¿sí? Es mi función evaluada en el tiempo final menos mi función evaluada en el tiempo inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Dice, deriva las siguientes funciones. Entonces aquí ya vamos a empezar con la derivación. Recuerden que como quiera se les da una introducción con límites. Sí, entonces nos servía mucho eso de la x más delta x al momento de calcular derivadas por definición, que era utilizando un límite. En este caso ya van a ser derivadas utilizando las reglas que aprendimos con esos límites. ¿Ok? Entonces, para esta actividad de aprendizaje ustedes deben de saberse las reglas básicas de derivación. ¿Ok? Como quiera las vamos a ir mencionando en lo que vamos haciendo los ejercicios para que todo quede claro. Bueno, entonces vamos a comenzar con este número 1. Dice, y es igual a 6x cúbica por x cúbica menos 2x cuadrada más 4x menos 6. ¿Ok? Entonces nuestra función es un producto. Entonces una de las reglas de derivación es esa, la regla del producto. Entonces tenemos que saber esa regla. La voy a anotar aquí, regla del producto. Entonces te dice, si tú tienes una función que son dos multiplicadas, ¿sí? Una función por otra función, un producto, y tú quieres derivar eso, lo voy a anotar así con un acento arriba, es de derivada. Es la regla dice, es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ya sea que la derivada la denoten con esos acentos o con un dx, o también suelen denotarlo así. Sí, hay muchas maneras de denotar una derivada. A veces también le ponen un puntito arriba o de esas cosas en medio. Pero creo que la más usual es la de la prima. Sí, el acentito ese. Entonces vamos a estar utilizando ese, si no como quiera variamos un poquito la notación. Pero quiere decir derivada. Entonces la regla del producto dice, si tú vas a derivar un producto es la derivada del primero por el segundo. O sea, la derivada de tu primera función por tu segunda función más tu primera función por la derivada de la segunda. Y esas reglas hay que sabérselas, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que las digan. Entonces mientras hacemos el problema hay que ir diciéndolo. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Muy bien. Entonces al menos ya sé que si es un producto se deriva así. Entonces vamos aquí a anotar y' es igual. Y es la derivada del primero. Y lo voy a anotar tal cual, lo voy a dejar anotado así con una primita y luego lo vamos a derivar. Nada más para que se note cuál es la regla. Como quiera en los siguientes nos vamos a ir un poquito más directo, pero para que se note es la derivada del primero, o sea voy a derivar este y le pongo una primita, ¿sí? Por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo y le voy a poner una primita aquí. Entonces, la regla dice eso. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Ok? Entonces, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y ahora sí vamos a empezar a derivar. La derivada del primero, este que está aquí. Acuérdense que cuando tenemos ese tipo de funciones, la regla que hay que utilizar es que baja el exponente y luego se le resta 1. ¿Ok? Acuérdense que esa regla es la de... Déjenme anoto este C. Lo voy a anotar aquí abajito. Esta regla es la que dice, bueno, si tú tienes una función
Bueno, en este caso sería una x solita. Si tú tienes una x a la n y quieres derivar eso, es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Bajo el exponente y luego le resto 1. Entonces, va a ser el 3 lo voy a bajar y va a quedar multiplicado con el 6. Entonces va a quedar un 6 por 3, ¿sí? 18. Y luego es 3 menos 1, 2. Y nos queda un 18x cuadrado. Lo voy a anotar de otro color para que se note que esa fue la derivada. Y lo otro se queda igualito, porque es la derivada del primero por el segundo. Y lo tengo que anotar. Más el primero, y ese se queda igualito. Y ahora por la derivada del segundo. Y para la derivada del segundo van a ser muchas derivaditas de este estilo. ¿Sí? Todas son del mismo estilo. Recuerden que una de las propiedades de la derivada es que se puede repartir con las sumas y restas. ¿Qué quiero decir? Que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces puedo derivar por pedacitos, por sumas. Entonces, al momento de derivar nuestro segundo factor, pues vamos a derivar por pedacitos. O sea, la derivada de x cúbica, 3, bajo el 3, y luego le resto un 1 al 3. Y luego para la derivada del segundo término, bajo el 2, y se va a estar multiplicando con ese 2. Entonces nos queda menos 4x, ¿sí? Porque luego le quito un 1. Y luego es 4x, y aquí nos queda la derivada un 4. Ok, tengo de exponente un 1, al bajarlo pues es 4 por 1, 4. Y al momento de quitarle el 1, pues nos queda un 0. Y acuérdense, x a la 0 es 1. Entonces por eso la derivada de x pues es un 1, ¿sí? Entonces pues la derivada de 4x, pues 4. La derivada de lo que ustedes quieran por x, pues es eso lo que ustedes quisieron. ¿Ok? Y por último, la derivada de una constante es 0. Entonces ese 6 ya no nos quita aquí. Y aquí ya acabamos de derivar, ¿ok? Lo único que va a quedar es simplificar, es decir, estar multiplicando los términos por todos los de acá. En el segundo factor, esos términos con todos, ¿sí? Pero aquí ya acabamos de derivar, ¿ok? Acabamos de derivar. Lo único que falta es simplificar. Para simplificar hay que desarrollar todos esos productos. Igual aquí les voy a poner el desarrollo. Nos queda 18x a la 5 menos 36 menos 36x a la cuarta más 72x al cubo menos 108x al cuadrado. ¿Ok? Eso es de lo primero. Y luego de lo segundo, voy a borrar esto de aquí. Es más, y luego todo lo que está acá, 18x a la 5 menos 24x a la 4 más 24x a la 3. Okay, entonces para esto hay que acordarnos cómo se multiplicaban los monomios, binomios, polinomios en general, y eso de que las leyes de los exponentes, ¿ok? Entonces al final esto nos queda, aquí con los términos semejantes y todo, nos queda 36x quinta menos 60 x cuarta más 96x al cubo, 96x al cubo menos 108x cuadrado. ¿Okay? La derivada sería esto de aquí. Entonces recuerden, el primer renglón lo único que hice fue expresar la regla del producto, porque no derivamos, nomás la expresamos. Y en el segundo renglón ya derivamos, y ya lo que queda para acá, igual nos saltamos unos pasitos, lo que queda para allá es simplificar, ¿ok? O sea, ya es pura álgebra. Aquí ya terminamos de derivar, lo siguiente fue simplificar y el resultado es ese, ¿ok? Entonces hasta aquí queda este video. En el siguiente vamos a seguir derivando, entonces para que vayan a ver los demás videos y no olviden darle like.